Bueno, pues efectivamente una semana más nos venimos en el tiempo y en el espacio, nos trasladamos hasta uno de los lugares emblemáticos de la comarca de Níjar, de la zona de Níjar, de la zona productiva, al Hotel Gastronómico Venta del Pobre, a charlar un rato sobre la actualidad agrícola. Y bueno, qué mayor actualidad agrícola. Por un lado, que la situación del agua, que de momento sigue siendo absolutamente necesaria para que haya agricultura, y también en concreto del agua en la comarca de Níjar. Estoy con el presidente de la comunidad de usuarios de la comarca de Níjar, Antonio López Úbeda. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, bienvenido de nuevo aquí a esa agricultura. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, lento, porque tratamos con las administraciones en general, va lento, pero la comarca de Níjar en este momento y desde hace muchos años posiblemente sea la comarca que tenga más claro lo que va a suceder y que los problemas de agua aquí desaparecen. De hecho, esto va bastante en consonancia con unas declaraciones que has hecho hace unos pocos días, en los cuales decías que efectivamente hay un problema de agua y que se debe a que no, a la sequía, que no está lloviendo, ¿no? Bueno, claro, fundamentalmente en esta época siempre ha llovido, nosotros en Níjar, con un día que hubiera llovido, 15 a 20 litros nos sobra, porque realmente la producción de la desaladora está muy cerca de lo que necesitamos, de hecho da suficiente, pero el reparto no es igual, ya tenemos que hacer turnos de reparto, pero nuestra intención y lo que se está consiguiendo es que ninguna cosecha tenga mermas por falta de agua. Hay que distribuir de otra forma, hay que trabajar más los compañeros de la comunidad, pero en definitiva no falta agua. Hay dificultades que no tendrían que existir. Tenemos la primera solución es la balsa que tenemos prevista, de 1 hectómetro cúbico, que permitirá... El embalse 8, ¿no? La balsa 8. La balsa 8. Balsa que a alguien le molesta, pero es igual. A las administraciones no y al campo le hace falta. Es decir, nosotros, como todo el mundo sabe, el consumo, todo el mundo agrícola, el consumo del agua depende del mes, depende de la hora, depende del sol, y la producción de la desaladora no entiende, ella produce de forma continua. Si no tienes un buen almacenaje, la que no puedes tú consumir ni almacenar, le viene bien a otras zonas donde se la llevan, porque hace falta. Acaba de decir efectivamente que tienen que desaparecer los problemas de agua que haya en la comarca de Níjar y hace unos días, como digo, hablabas de esos problemas derivados de la sequía. ¿Me vas a permitir que te ponga un sonido de Antonio López Úbeda aquí mismo, hace no mucho tiempo, y luego lo comentamos? 2 meses. 2 meses. Escucha. Si quieres lo digo yo, en lugar de escucharlo. Vale, a veces no funciona la técnica. Bueno, pues el sonido nos está escuchando, pero venía a decir básicamente Antonio López Úbeda una frase en la cual la culminación era: Níjar no tiene ningún problema de agua. Hay otros problemas, pero no hay ningún problema de agua. ¿Tú recuerdas haber dicho eso? Sí. Pero eso no parece que sea lo mismo que dices ahora, ¿no? Hombre, vamos a ver, a mí no me duele la muela, a lo mejor mañana sí. Es decir, en ese momento no había problema, porque es un problema, realmente es un problema muy puntual, muy de ahora. Perdona, sí, Antonio, sí. Que se soluciona precisamente con esta balsa, con cualquier balsa. Es decir, te explicaré entonces, y si no te lo explico ahora, que el Levante, que este año, pobres hombres, están sufriendo más de la cuenta, aún así tienen un pantano. Eso permite que lo que llovió en abril todavía tenga almacenado. Níjar no tiene eso. Ya. Si no tienes embalse... Lo que yo te quiero decir es que cuando a propósito de tu reflexión de antes y la de ahora, lo que yo te quería decir hace 2 meses es que, claro, cuando a ti te dan una botella de agua como esta y te quedan, no sé si se detecta bien en la imagen, este culillo de aquí, como diría el antiguo consejero de salud, ¿no? El culillo, pues en ese momento no tienes problemas de agua, porque realmente agua tienes para beber. Es que hoy perdona. Se vislumbran problemas de agua, es que hoy ¿no? Tengo más de eso que tú has nombrado. Sí, pero no tienes lo suficiente como para que no haya que hacer turnos para pegar. Pero eso ya es un problema, ¿no? Hombre, claro, da trabajo.
Lo que no hay escasez de agua suficiente para que los agricultores no Pero tengan entonces problemas agua. sí hay, ¿no? Problemas Si sí. yo lo que quiero es aclarar es si quiero darle la razón al Antonio López Úbeda de hace 2 meses o al de hoy. Hace 2 meses decías no hay ningún problema de agua y ahora dices que sí lo hay. ¿Quién lleva razón? ¿Antonio López Úbeda 1 o Antonio López Úbeda 2? Los dos. Los dos en Aunque cada- digan lo contrario. Claro, porque en cada momento es distinto. No recuerdo exactamente Hombre, han fue. pasado 2 meses, Antonio. He sido yo el que he dicho 2 meses y creo que es bastante más. Ponle 3 como mucho. Verano. En verano nosotros nos sobra agua. En verano nosotros mandamos agua al Levante. Hombre, pero cuando hace uno una declaración de ese tipo se está refiriendo a una panorámica de la situación del sector, no del momento, no hoy. Hoy tengo agua porque ha llovido. Vale, ahora voy a dar una explicación completa, ni de antes ni de ahora. Vale. En la comarca de Níjar hay problemas. Ujú. No falta agua mientras se siga cogiendo agua de un acuífero que ya tenemos muy sobreexplotado. Ujú. En la actualidad se acentúa el problema, que digo que ahora sí tenemos un problema, porque el tema de la energía hace que el agua de los pozos esté a unos niveles superiores incluso a la desalada y la demanda sea superior. Es decir, a partir de ahí, esto no se arreglará en tanto en cuenta no se regula el agua. Y ni siquiera es suficiente con la balsa 8 que he planteado ya. Cuando esa balsa esté en marcha, habrá que promover otra. Bueno, como sabes, ahora mismo, bueno, siempre hay mucho lío alrededor de la CUN, siempre hay mucha controversia, de hecho os habéis visto incluso comuneros en los tribunales, y ahora vuelve a haber mucho lío en torno a la CUN. Y de hecho, bueno, a raíz de las explicaciones que ha dado Antonio López Úbeda la semana pasada de que efectivamente hay problemas de agua, pues hay quien ha dado su explicación al problema. Y la explicación del problema, algunas de las que hemos podido leer por ahí, no son porque no haya llovido, porque eso ya se supone que no va a llover, es decir, tampoco En hacía esta falta, fecha hace muchos años que no ha llovido. eso digo, que no hace falta ir a Harvard para saber que en verano en Almería no va a llover y en septiembre es difícil que llueva mucho, algún chubasco que nos estropea la feria de Almería, Sí, pero poco y la- más y sirve. la de Níjar. Para poco más nos sirve. Bueno, pues hay quien dice que los problemas de agua que hay ahora mismo están derivados de que de los 24 hectómetros y medio que Aquamed le compromete a la CUN para poder regar sus comuneros, pues la CUN ha dado derechos de riego por mucho más de esos 24. Y hay gente que está regando a pesar de no tener o no ser firmante inicialmente del contrato de concesión del agua. ¿Qué hay de realidad en esto? Eso es total, es decir, resulta que alguien quiere que haya comuneros o sea, agricultores que puedan tener agua, otros porque han venido después, porque a usted se le seca la finca porque a mí me interesa que usted no tenga agua. Yo en eso no entro. Es decir, la comunidad, a todo agricultor que necesite agua para salvar su cosecha, le va a dar mientras tenga. Nosotros de esos 24 hectómetros cúbicos, ningún año hemos llegado a gastar 20. Ningún año. Entonces, eso no es una revuelta del campo, eso no es que hay un movimiento, eso es que hay 4 personas que votan en contra de lo que dice el 99,4. Pero para que se entere la gente que esté oyendo o viendo la entrevista, es decir, ¿es cierto que Aquamed concede una cantidad de agua para el riego y esto, pregunto si es cierto que viene reflejado en el contrato, para el riego de 7.714 hectáreas? Y se han dado derechos de riego a muchas más hectáreas de esas, es decir, ¿se está incumpliendo el contrato de Aquamed? No, totalmente no. Las 7.714 equivalen a 27 hectómetros, no a 24 y medio. Que hay ahí un pequeño... Sí. Vale, son... Bueno, Sí, seguimos, ahora se saluda. de ahora todas se saluda. formas, es un amigo que entiende de lo que estoy hablando. Vamos a ver, las concesiones no las da la comunidad. Las concesiones las da la Junta de Andalucía, que es la administración que está para eso. Y el proyecto que tenemos de concesión pendiente de culminar se refiere a 27 hectómetros cúbicos. Las concesiones no, pero los derechos de riego, ¿quién los da? La Junta de Andalucía. Pues alguien está diciendo que es la comunidad la que No, ha autorizado no, a regar no, a más comuneros por una cosa que se llama excedentes, ¿no? Nosotros Sobrantes. tenemos una normativa que está aprobada por la Junta de Andalucía donde efectivamente hay unos sobrantes. De hecho, hay 6 hectómetros de sobrantes para el Levante. Y cuando no los gastamos nosotros, se lo pueden llevar al Levante en una ley que ha hecho
la consejera para el Levante. Luego, tan lógico es que los excedentes que tengamos aquí los cojan agricultores de Níjar. Otra cosa es que yo ya he comido, por favor, retirar la mesa. No, quedan gente que no ha comido todavía y debe seguir comiendo, porque queda comida en la mesa. Pero déjame que te puntualice un pequeño tema para que yo lo termine de entender. Tengamos claro que aquí lo que hay es alguien que desconoce que pregunta a alguien que conoce. A mí me parece muy razonable lo que estás diciendo de que cuando sobre agua lo puedan utilizar otros que no tienen agua. Pero mi pregunta es, ¿eso es lo mismo que previamente a saber el uso y la cantidad de agua que hay o que no hay, que sobra o que no sobra, se firmen derechos para poder consumir ese agua? ¿Es esto segundo lo que se está haciendo o es lo primero? No. Aquí no hay compromiso, es decir, los señores que han venido, los agricultores que han venido tarde, luego te voy a dar una reflexión distinta. Mira, los que han venido tarde firman que un agua de sobrante, que según el artículo 5 de nuestro estatuto, está garantizado que si falta agua y no le damos, no es responsabilidad nuestra. Eso está escrito, firmado y punto. Pero es que, además de eso, cuando un profesor te pone un problema en la pizarra, es para que tú lo resuelvas, no para que se quede el problema ahí. Cuando tú le presentas a la administración un problema, decir, señores, tengo 2.000 agricultores que no entran dentro de las 27 y que tienen su explotación en marcha, ¿qué hacemos con estos hombres? ¿Les sigo dando de sobrantes o me permites que tenga más agua para garantizar el riego en Níjar? Haces un problema para que alguien lo solucione con tu ayuda. Y de eso se trata. Y esto no es una invención de Antonio. Lógicamente yo soy el representante y el que viene aquí, pero la Junta de Gobierno somos bastante más. Y además es algo que la propia, no por escrito, la propia administración te dice, Antonio, ¿cómo se pueden quedar esos invernaderos que yo tengo aquí que funcionan sin agua de desaladoras para que salga agua del acuífero? Pues esa es la solución, que cojan agua del acuífero. Y como no es suficiente para hospedar el acuífero, tiene que venir más agua desalada. No se puede garantizar que en el año 27 el acuífero de Níjar esté bien y que no saquemos nada más que 8 hectómetros y no los 30 que estamos sacando si no tienen más agua desalada. Fíjate, Antonio, que hemos empezado la entrevista retrotrayéndonos a otra entrevista de hace, como ninguno de los dos nos lo hemos estudiado, no sabemos si 2 meses o 3 meses, pero es anecdótico, ¿no? Y aquellas declaraciones tuyas de que en Níjar no había problemas en cuanto a agua y en cuanto a riego, ¿no? Ya se ha aclarado que te referías en ese momento puntual, ¿no? En esa entrevista, y tú sabes que yo soy un defensor a ultranza del trasvase del Ebro, en Eso esa de conocimiento no pasa nada. Bueno, yo creo que ese es conocimiento de la realidad, fíjate, te lo voy a explicar ahora mismo. En esa entrevista yo te pregunté, como agricultor, como regante y también como dirigente y cargo que lo ha sido en tu partido relacionado con el agua, te preguntaba qué te parecía que la primera decisión de José Luis Rodríguez Zapatero cuando llegó al poder en el año 2004 fuera derogar el trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional. Pues han pasado 16 años. Sí. Es evidente que a la vista de 16 años, reconocido en esta misma entrevista por Antonio López Úbeda, hay problemas de agua en Níjar. ¿Tú crees que los habría habido con trasvase? No se hubiera hecho nunca. Esa es la respuesta. Bueno, no es la respuesta, porque la pregunta es si los hubiera habido con trasvase, no si no se hubiera hecho. Con trasvase, si se hubiera hecho... Si se hubiera hecho el trasvase, ahora mismo tendríamos agua. Y si se hubieran puesto las desaladoras en marcha que tienen que ponerse, también estaría solucionado. No hay una sola solución. Desde luego el trasvase del Ebro a Almería no se podría haber ejecutado y de hecho los que lo promovieron fantásticamente cuando estuvieron 8 años en el poder con mayoría absoluta ni siquiera lo mencionaron. Ni siquiera lo mencionaron en los 8 años. Ya sabes que yo nunca soy partidario de ningún frente de la batalla. Yo tampoco. Bueno, tú sí, porque tú perteneces a un partido político, yo no. No, yo no pertenezco a un partido político. ¿Cuántos años has pertenecido a un partido político? Yo no pertenezco nunca. Yo voto a un partido y soy afiliado, pero solo me pertenezco a mí. Pero has tenido un cargo... bueno, que has sido afiliado, pues eso es pertenecer a... Eso es lo que se entiende por pertenecer a un partido político. Bueno, te lo cambio la terminología. Sí. No discutamos. Yo no soy afiliado de ningún partido político. Tú sí. A lo que me refiero es
Efectivamente, yo creo que el Partido Popular en 8 años tuvo el tiempo de poner de nuevo en marcha aquello que el Partido Socialista, tu partido, paralizó. No es de mi partido, estoy afiliado. Venga, sí. Es que si no lo vendo, si fuera a mí lo vendía. El partido del que eres afiliado paralizó cuando ya estaba aprobado, porque si no hubiera estado aprobado no hubiera sido necesario paralizarlo. Y desde luego que seguro que habría habido muchas dificultades para ejecutarlo, pero si se hubiera ejecutado, yo me quedo, si tú me lo permites y me ratificas, con la conclusión de esta entrevista, que si se hubiera hecho un trasvase del Ebro, hoy no habría problemas de agua en Níjar. Bueno, y si hubiera otra desaladora, si la desaladora que tiene 43 tuviera 84, es decir, que hay muchas soluciones. Todas ellas... Pero había una que estaba aprobada ya. Sí, pero nadie dijo... No estaba aprobado, porque si está aprobado, no. Lo que estaba es promoviéndose un proyecto. Estaba aprobado, no consignado. Esa era la situación administrativa, Antonio. Pero además te digo más, y el partido que vino... es que no se puede derogar una cosa que no está aprobada, Antonio. Es que es igual, es que no me interesa me interesa el tema de trasvase. Vale. Pero fíjate, no me interesa si deroga. Si no se hubiera... Los que derogaron ese plan hidrológico nacional dijeron: no se preocupen ustedes, que traemos la solución. Bueno, pues han pasado 16 años y esa solución no da resultado. Anoche ya nos decía el secretario de Estado de Agua, el secretario general de Agua de Andalucía, que cuando un gobierno toma una decisión, los años pasan antes de que se cumpla. Esto de la desalación no lo ha entendido casi nadie. Casi nadie. Además, Níjar, que es promotora en agua desalada para agricultura en toda España, que al revés de las otras desaladoras, nosotros peleamos por ellas y luego el gobierno las hace y las quiere vender. O sea, la diferencia es muy grande. Aquí lo que tenemos claro... ¿Nosotros quién es? A la comarca de Níjar. Vale. Pero tú perteneces a la comarca de Níjar. Bueno, yo trabajo en la comarca de Níjar. Nací en Almería, ¿eh? Pero... O sea, ese es el problema. No, lo digo Solo por la diferencia de terminología. Solo llevo 37 años en Níjar. El agua es lo único que me enciende, por si querías saberlo. El trasvase del Ebro, si hubiera sido factible hacerlo, de hecho, cuando a mí me han preguntado, yo quería que se hiciera el trabajo. Que tú me provocaste y yo te contesté provocándote a ti. Bueno, tú me dijiste que era la mejor decisión que podía haber tomado Zapatero, derogarlo. Después de decirme que fue el peor presidente. Bueno, y que esa fue la peor decisión. Te voy a decir una cosa. Esas son opiniones. Tú has cambiado de opinión o de percepción en estos 3 meses y yo también. Ya no me parece que Zapatero fue el peor presidente. Ahora creo que es Pedro Sánchez. Va. Es normal. Yo también he cambiado. Es normal, pero es que es decir, lo que hizo Rajoy a ti no te importa, ya ha pasado. No, a mí sí me importa. No. Y además, mira, a mí Rajoy no me pareció tampoco un buen presidente porque me subió los impuestos cuando dijo que me los iba a bajar. Bien. Eso tampoco me gusta. Bueno, por eso te digo que es la diferencia entre quien pertenece a un partido y quien no. No, es igual. A mí no me gusta cuando el Partido Socialista toma una decisión errónea. Y toma muchas. Luego hay muchos momentos que... Por ejemplo... No te pongo ejemplo. Eso venga, ponme un ejemplo que este puede ser el titular de la entrevista. No, yo no quiero titular. Lo que te digo es que el trasvase del Ebro. El otro día, precisamente, hablando con un presidente de Valencia, de una comunidad importantísima, me comentaba el hombre, para llevar a 500 metros, no, a 5 kilómetros, el agua de donde la tenía en una desembocadura a 600 metros de altura, lo que le costaba llevarla, que ha tenido un acuerdo con este gobierno, ese de Pedro Sánchez, fabuloso. Ellos pagan lo que costaba la energía y el exceso lo paga el gobierno. Para que esa impulsión se pueda hacer para allá. Bien, al margen de eso, me dice él, Antonio, ¿te acuerdas cuando nos hablaban del trasvase? Lo que me cuesta esto llevar a 5 kilómetros. ¿Qué costaría llevar el agua a Almería? Es que a mí, fíjate, antes lo has dicho antes, no me interesa. A mí eso es lo que no me interesa. Es decir, ¿de dónde tenga que sacar el dinero un gobierno? No, el gobierno no. Estamos hablando de a cómo tenemos que pagar el agua nosotros. Bueno, depende. Si se hace con fondos públicos, si se entiende como una infraestructura pública. Mira, aquí va a venir ahora el AVE seguramente en 2080, pero algún día llegará. Gracias. Y eso no lo vamos a tener que pagar. La obra no la vamos a pagar los viajeros, la va a pagar el gobierno, o sea, el Estado, los ciudadanos. Pues eso es lo que había que haber hecho con el trasvase. No interpretes así, porque no es así como se hacen las obras de regadío. Pero es decir, que una desaladora se hace y la pagamos nosotros. Un trasvase de agua y lo pagan. Pero yo no he dicho que se hagan así.
He dicho que hay que hacerlas así, Bueno. porque es una infraestructura Pero, ¿y quién paga el necesaria para la coste? provincia y para el Dice consumidor de la ley, hortalizas. una ley que yo detesto, que el agua tiene que pagarse todos sus costes. ¿Sabes lo que costaría traer agua del Ebro aquí sin pagar la infraestructura? ¿Solo la energía? Bueno, pues oye, estupendo. No, Antonio, no, es que tú me pónganse. dices, coge el agua del Ebro, no, haz una red, mire usted, la red ya está hecha, Antonio, ¿de está verdad el a ti mar te aquí. parece bien que cada año se tiren al mar hectómetros cúbicos de agua que, como tú bien has dicho hace un minuto, hacen falta aquí porque faltan ahora mismo en Almería? ¿Te parece bien? Es que no se tira el agua al mar, es que si tenéis Te una puedo persona- asegurar que se tira porque lo han visto estos dos ojos, que algún pero día, espero eso que no dentro de tira. muchos años se coma la tierra. Eso no es tirar el agua. Es decir, Oye, cuando oye, viene una riada pero del Ebro... ser afiliado de un partido no es ser de un partido. No, que el no, agua no. caiga al mar no es tirar el No, agua al mar. no. Antonio, yo ya casi no sé hablar, voy a tener que ir al parvulario. No, vente ya a la comunidad otro día y te enseño. Hablar. No, No, pues si me a parece entender bien que el tú me agua, enseñes a hablar. entender el agua, No, pero, a entender el agua. A entender sí, pero es que cuando el agua cae al mar, eso es tirar el agua al mar. Vale. Lo quieras tú o no quieras, Sí, porque vale. mira, después de 25 años de periodismo, Pero- mucho no sé de agua, pero pero, ¿sabes de dónde- hablar sí. sabes dónde está? De la Real Academia de la Lengua Española, ¿Sabes un dónde poquito. está ese agua en Garamar? ¿Que dónde está? Sí, Pues aquí, claro. aquí en Almería, en el mar Mediterráneo. Vale, pues yo lo que quiero es que en lugar de esperar a todo el proceso natural para que llegue aquí, la traigamos en una tubería. Eso es lo que quiero yo. En una tubería. Perdona, ¿Sabes por qué? Perdona, ¿sabes cuánto? No, pero ¿sabes por en qué, una Antonio? tubería, Porque es que este verano aquí no ha llovido. Entonces, como no ha llovido, ese agua que se ha ido al mar, aquí no ha caído. Habrá caído en otro sitio. Y como no hay desaladoras que no hay suficientes que para saber que está en el desalar, mar, es que está en el mar. y como no hay desaladoras suficientes, pues tampoco la tenemos para regar. Y como tú bien has dicho, ahora mismo falta agua. Y si hace 16 años se hubiera empezado una obra de una tubería, te aseguro que ya estaría hecha. Porque no se tardan 16 años de hacer una tubería desde el Ebro a Almería. Hay cosas que no están hechas en 100 años y eso no va a estar hecho. Bueno, si Ese se era el trabaja problema. así, si Ese se era trabaja el así, hombre, si se paran las obras como el AVE no, pero si se trabaja así. Vale. Bueno, yo me quedo con una cosa, me quedo con una conclusión. Ahora mismo hay problemas de agua en Níjar. Vamos a ver si somos capaces entre todos de que alguien los arregle, ¿te parece? Yo tengo claro la solución y quién lo va a arreglar. O sea, que tú puedes pensar y dejar el titular que quieras. Es que está muy claro. La hoja de ruta está escrita hasta 20 años. Sí, pero y está pues llega clarísima. tarde, porque para los que tienen que regar ahora y tienen su finca Tiene con agua. turnos por regar, No, las fincas riegan cuando tienen que regar. no, cuando tienen que regar Sí, no. sí. A ver, vamos a ver, Antonio. Yo suministro el agua, la comunidad ¿Cuántos suministra el metros agua. cúbicos tiene derecho cada comunero al año? ¿Cuántos metros cúbicos? 3.500, ¿no? No, depende. Lo que haya pedido. Básicamente el contrato tipo lo que habla es de 3.500 euros al Podemos decirlo así, aunque no sea exacto. Vale. ¿Todos ahora mismo están pudiendo cumplir con ese regadío a la hora que quieran y la cantidad que quieran al día? El 80% ha cogido ya el doble de lo que tenía derecho. Que eso es otro problema, ¿no? Ya se ha cumplido sus 3.500. No se ha cumplido, se ha cedido. Pero, Lo eso acabas no- de decir pero, tú. escúchame, pero está en la planta. Es decir, es que el excederse o no excederse en una agricultura como la de Almería, donde medimos la gota de agua que se llega a la planta, es hablar de otro mundo. Es decir, La nadie le pregunta era, echa a su planta más de lo que necesita. ¿todos los comuneros están pudiendo regar y acceder al agua a la que tienen derecho con normalidad o están teniendo turnos, restricciones? A nadie le falta agua para regar. Pero es que esa no es la pregunta. Pero La pregunta es que pero si es la están respuesta. teniendo- Ya sabes tú que uno pregunta lo que quiere y el otro contesta lo que le interesa. Antonio López Úbeda, muchas gracias como siempre, seguiremos Eso es lo hablando. que Y gracias también a los amigos de Hotel Gastronómico Venta del Pobre. No pasa nada, es que hay tiempos. Seguimos.